A debate con Alberto García. ¿Cómo le va? Qué bueno que continúe en la programación de Mega Noticias. Hoy el tema de debate es ¿qué tan democrática es esta llamada cuarta transformación? ¿Qué tan democrático es el régimen? Actualmente, este 1 de septiembre, el informe de gobierno, no se mencionó la reforma electoral, esa de la que hay incluso hasta una comisión que encabeza Pablo Gómez, que era el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo mandaron al lado político, el lado al que le sabe. Y resulta que por dónde viene esta reforma no lo saben. Dicen que va a haber foros, que va a haber consensos, que van a tomar en cuenta a la oposición, algo que no lo han hecho en las últimas medidas drásticas. Una de ellas, el Poder Judicial, que fue una verdadera imposición. Los 9 ministros actuales de la Suprema Corte tienen inclinación hacia Morena, fueron elegidos a través de un acordeón, apenas el 9% de la población votó. En fin, ¿qué tan democrático es el régimen luego del informe, el primer informe de gobierno de la presidenta de México? Ese va a ser nuestro tema de debate y lo invito a que se quede con nosotros. Comenzamos. A debate. Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida al abogado Tulio Salanueva Brito, especialista del Colegio Nacional de Abogados, y al maestro Clemente Romero Olmedo, abogado y consultor en seguridad. Tulio, Clemente, pues bueno, rápidamente, el primer informe de gobierno, cifras alegres, un México verdaderamente pujante, con tranquilidad, con seguridad en todos sus ámbitos. ¿Qué tanto implica este tipo de mensajes, Tulio, a la democracia de un país? Sobre todo porque también este mismo día entró un nuevo Poder Judicial, o sea, lo renovaron totalmente. Todos los ministros, todos los magistrados, todos los jueces de distrito, 881 posiciones nuevas en el Poder Judicial. ¿Es mayor democracia, como lo dice el régimen? Hola Alberto, Clemente, gracias por la invitación a tu importante medio de comunicación. Mira, yo te diría que, por supuesto, en todo Estado democrático debe existir la publicidad y la autocrítica. Yo lamento profundamente que en los acontecimientos de ayer, en el cambio de época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por supuesto, en el informe de gobierno de la titular del Ejecutivo, se haya omitido este importante elemento de la democracia. No podemos definitivamente, bajo ninguna circunstancia, echar las campanas al vuelo. No podemos decir que todo va bien, que la economía marcha sobre ruedas, que la inseguridad ha descendido, cuando ciudadanos de a pie como tú, como yo, como quien nos escucha, sabe de las grandes deficiencias que tiene actualmente el Estado mexicano. Si bien se trata de un gobierno social, de un gobierno que ha impulsado precisamente estas políticas que pretenden abatir la pobreza, pues no está de más que se haga una evaluación sumamente profunda y que tenga de lado el elogio para que se puedan conocer verdaderamente el estado que guardan las finanzas públicas de nuestro país y, por supuesto, la situación actual del entorno social de los mexicanos. Creo que estos importantes elementos, insisto, la crítica, la autocrítica y una evaluación a partir de elementos concretos y estadísticos no se efectuó en este informe de gobierno, estimado amigo. ¿Cómo ves, Clemente Romero? Porque la presidenta lo repite 1, 2, 3, 1000 veces, que México es mucho más democrático, que el haber elegido al Poder Judicial por medio del voto es algo que no tiene ningún país y que la democracia es lo principal, el pueblo es el que gobierna. Adelante. Pues, hombre, estimado Alberto, Tulio, auditorio, sin duda el que haya elecciones no automáticamente te puede representar que tengamos un régimen democrático. Porque si nos preguntamos por qué tantos países que eligen a sus primeros ministros, a sus presidentes, a sus cámaras legislativas, ¿por qué no eligen al Poder Judicial? Y no lo eligen porque el diseño constitucional lo que busca en un Poder Judicial es que sea independiente al poder público, que no sea popular, sino que se rija bajo las leyes que previamente fueron escritas y que esas leyes apliquen tanto al gobernante como a los gobernados. Vivimos en un régimen híbrido
que formalmente es democrático, pero que en la práctica ha concentrado el poder un solo grupo político, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo como del Poder Judicial. ¿Qué pasó con la elección del Poder Judicial? Es fruto de dos fraudes. El primero fue la sobrerepresentación. Gracias a esa sobrerepresentación, la coalición gobernante que obtuvo el 52% de los votos tiene más del 70% de representación en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Y gracias a esa sobrerepresentación y a la compra y coacción de algunos senadores de oposición, tanto de MC como del PAN, obtuvieron esta mayoría calificada para hacer y deshacer con la Constitución. Y una vez que hicieron esto, se impulsó esta reforma al Poder Judicial para elegir a los jueces, pero prácticamente no hay persona juzgadora que haya tomado posesión del cargo el día de ayer que no hubiera estado impulsada por algún miembro del régimen político que actualmente gobierna, por el grupo político de Morena. Entonces, ¿somos más democráticos porque elegimos a más representantes populares? La respuesta podría ser simplista y decir que sí, pero la realidad es que somos hoy un país menos democrático que hace unos meses, que tenemos una reconfiguración de un partido hegemónico y que hay una tentación autoritaria a tener el control absoluto de todo el escenario político de este país. Y es increíble hablar de una reforma político-electoral cuando con las leyes y las instituciones hoy vigentes pudieron hacer todo esto. ¿Qué es lo que muy probablemente estén buscando? La desaparición de las representaciones plurinominales. Los diputados y senadores plurinominales no son populares entre la sociedad. Sin embargo, funcionan para darle voz a los grupos sociales minoritarios. Recordemos que en un régimen presidencial quien gana las elecciones gana todo. En un régimen parlamentario, quien quede en segundo lugar se convierte en el representante de su grupo parlamentario y tiene una ventana de oportunidad de poder acceder al gobierno. En este caso, en México, el eliminar, por ejemplo, a los diputados plurinominales facilitará de una manera extraordinaria al gobierno que esta sobrerepresentación que abusivamente obtuvo hace un poco más de un año con las elecciones y la complacencia tanto del INE como del Tribunal Electoral, formalizará que probablemente en la próxima elección intermedia del 2027 tengamos un Congreso dominado en más del 80% por figuras del oficialismo. Eso no es positivo para el país porque hay un tema muy importante, Alberto. ¿Cuántas personas votaron en la elección judicial? Poco más de 10 millones de personas. ¿Cuántas personas integramos el listado nominal de este país? Prácticamente 100 millones de personas. ¿Cuántas vivimos? 130. Entonces, 10 millones de personas que son las que tiene el régimen, la capacidad de movilizarlas, son las que han impuesto las reglas de cómo se ejerce la democracia en este país. Así que, lejos de sentirse orgulloso y del momento histórico, yo no veo, fue histórico el golpe de Estado de Victoriano Huerta contra Madero. Pues ayer vivimos la formalización de otro golpe histórico contra la división de poderes en nuestro país. ¿Cómo lo ves, Tulio Salanueva? Tentación autoritaria, están ante la tentación autoritaria, ya tienen el Poder Ejecutivo, prácticamente 71% del Poder Legislativo y ahora ya todo el Poder Judicial, pues ya cual república, ¿no? Adelante. Caray, Alberto, mira, yo creo que efectivamente la democracia se ejerce con los sobrepesos, con la representación que deben de tener todas las fuerzas políticas en un régimen. Esa sobrerepresentación que se dio en el Congreso por virtud de criterios jurídicos e interpretaciones de tribunales a modo, pues evidentemente hace que en este momento el Poder Legislativo esté a merced de las disposiciones y de las iniciativas de ley que proponga la titular del Ejecutivo, la 4T, la ideología de la 4T. Y en este momento también, como bien señalaba mi colega, efectivamente el Poder Judicial está a merced del partido oficial. La elección que vivimos hace unos meses definitivamente no fue
democrática no le permitió a los electores votar de manera informada sobre los representantes del Poder Judicial, de quienes ejercerán como jueces y ministros en esta administración, y eso, por decirlo menos, es lamentable. Falta aún la curva de aprendizaje que todos esos jueces que en este momento tendrán que improvisar una labor jurisdiccional de impartir justicia, y faltan, por supuesto, también aquellas decisiones elementales que tendrán que cumplir. Ni más ni menos, la Suprema Corte dejó un retraso, un cúmulo de asuntos, de más de 1,000 asuntos por resolver, que evidentemente no son sencillos. La labor de la Suprema Corte es resolver aquellos asuntos de la máxima importancia para el país en todas las materias, y el hecho de que personas que no han ejercido la labor jurisdiccional tengan hoy en sus manos este tipo de asuntos, pues no hace más que preocupar no solo a la comunidad jurídica de la cual formo parte, sino a todos los ciudadanos sobre el tipo de justicia que nos espera. Déjame decirte que no basta el discurso, no bastan las buenas intenciones, no basta que se diga que se aplicará la justicia, porque se trata de una profesión sumamente especializada. Porque lo repite la presidenta, lo repiten todos sus voceros, Arturo Ávila, que es vocero de la Cámara de Diputados de Morena, dicen, maestro Clemente, es histórico, por primera vez el pueblo eligió al Poder Judicial, el anterior estaba muy corrupto, era muy corrupto, ahora ya el pueblo va a tener esas decisiones. ¿Qué es esto, Clemente? ¿Qué es esto? Es una democracia teledirigida que ha abusado de la necesidad de millones de personas en situación de vulnerabilidad. Y lejos de mejorar las condiciones de vida de la población, el diseño institucional del régimen está hecho para que más personas vivan o subsistan de las transferencias gubernamentales. Ya hay varios estudios que han podido confirmar que las transferencias a adultos mayores, a jóvenes construyendo el futuro, sin supervisión, sin evaluación, generalizadas, tienen un impacto muy marginal en las condiciones de la vida de la población y en la reducción de la pobreza, pero tienen un efecto multiplicador muy fuerte y muy sólido para consolidar este régimen. Ahora, la gran pregunta es, ¿este régimen democrático será económicamente viable? La respuesta es un gran signo de interrogación. ¿Por qué? Porque la deuda pública de este gobierno, junto con la de anterior administración, no ha hecho más que aumentar. Sí. Y al día de hoy, el gobierno gasta más en programas sociales que en salud y educación. ¿Y qué va a pasar en los próximos años? Que la población se haga más vieja y más personas busquen estas transferencias gubernamentales, estaremos en una situación mucho más compleja. Claro. ¿Y qué pasa con nuestras empresas públicas, Pemex y CFE, que están endeudadas hasta el tope? Tenemos unas finanzas públicas muy vulnerables, tenemos factores internacionales que no estaban en el radar hace algunos años y tenemos un Estado de Derecho profundamente vulnerable. Lo más relevante que ha pasado en este gobierno, que ha sido el decomiso de huachicol, el decomiso de fentanilo, el desbaratamiento de laboratorios clandestinos que producían esta droga sintética, se han hecho no tanto por diseño del actual gobierno, sino por presión del gobierno de los Estados Unidos. No olvidemos que mañana el secretario de Estado Marco Rubio estará en México y muy probablemente la reunión no será nada cómoda. ¿Por qué? Porque la administración pareciera que tiene una tolerancia con distintos grupos al interior de su coalición gobernante que se han enriquecido realizando actividades ilícitas. Y la presidenta tiene este dilema: romper o no romper con actores protagónicos de la anterior administración. Porque yo creo que esa decisión no está en manos de la presidenta, sino que esa decisión ya está tomada y solamente quedará por tomar nota de quién es quien la va a ejecutar, si el gobierno de México o el gobierno de Estados Unidos. Sí, exacto. Y este es un componente que es muy importante no perder de vista. Exacto. Hoy publican en Estados Unidos una entrevista a Donald Trump donde él dice,
Tulio, la presidenta es muy agradable, es muy simpática, pero México está gobernado por el narcotráfico. Y le preguntan, ¿a qué atribuye que México no esté aceptando la ayuda de los Estados Unidos? Es que tiene miedo, la presidenta tiene miedo. Tulio, o sea, ¿qué va a pasar con esta visita de Marco Rubio? ¿Cuál es el objetivo de los Estados Unidos y qué puede hacer México? Sobre todo eso, ¿qué puede hacer México? Sí, caray, Alberto, sin duda una visita complicada no solo para la titular del Ejecutivo, sino para todo el Estado mexicano. Es innegable que en este momento las instituciones de seguridad, la Procuración de Justicia y por supuesto, como vimos, los jueces se encuentran en una recomposición, de tal manera que habrá que estar muy pendientes y atender precisamente a ese doble discurso del presidente de los Estados Unidos. Por una parte, efectivamente elogia la presencia y la figura de la institución presidencial en México, y por otra sostiene que estamos sometidos por el narcotráfico. Yo creo que los intereses de los Estados Unidos van más allá de una simple intervención. Por supuesto, tienen intereses económicos en nuestro país y además de eso tienen una gran influencia cultural que hoy en día es innegable. De tal manera que el hecho de que dependamos en materia de seguridad de las políticas estadounidenses sería por lo menos una catástrofe para las políticas nacionales. Yo creo que bajo ninguna circunstancia la titular del Ejecutivo debe ceder a este tipo de presiones y por el contrario se debe reforzar el modelo de seguridad que tenemos hoy en día en México. Sin duda es un reto sumamente importante, pero no puede ser de otra manera atendiendo precisamente a este tipo de presiones. Se nos acaba el tiempo, ya las últimas intervenciones, Clemente, Tulio, pero la realidad se impone. O sea, una cosa es lo que se debe realizar protocolariamente, diplomáticamente, pero hasta el momento el gobierno de México no sabe qué pasó con el Mayo Zambada. Si entraron por él, si se entregó, si lo secuestraron, en fin, y siguen pidiendo información. Gracias a esas entregas y a Joaquín Guzmán López y a todos estos narcotraficantes, más de 50 que han mandado, hay mucha información de cómo está el panorama real, que nosotros ya lo sabíamos. Clemente, ¿qué esperamos? Un minuto. Esperamos grandes sorpresas. Es muy probable que se incremente la presión contra el gobierno sobre extraditar o expulsar a políticos vinculados con actividades criminales, y es muy probable que la presidenta tenga que tomar una decisión que pueda definir el resto de su sexenio. Sin duda, la presidenta tiene una debilidad al interior de su grupo político y eso hace que no pueda tomar las decisiones políticas que probablemente va a tener que hacer, porque lo que no puede pasar es no hacer nada. Eso no es una opción, porque si ella no toma la iniciativa y no da el paso adelante para separar, extraditar a las personas vinculadas con el narcotráfico, con actividades ilícitas que sean requeridas por Estados Unidos, es muy probable que el gobierno norteamericano lo intente hacer de una manera muy parecida a como lo hicieron con el Mayo Zambada. Es muy poco probable que haya esta intervención, invasión que se ha dicho, pero que sí puede haber operaciones quirúrgicas que mermen a la élite gobernante y que tengan un impacto en la gobernabilidad del país. A mí lo que me preocupa es la inacción del gobierno o la falta de reflejos para resolver esta crisis, porque no puede quedarse a la mitad. Hacer nada no es solución. Y el gobierno tiene que ser proactivo y no reactivo para resolver este problema de integración económica que tenemos con Estados Unidos y que sin duda vamos a seguir compartiendo frontera. Entonces, y el gobierno tiene que tener muy claro, quiero comercio, quiero integrarme económicamente, quiero integrar mis agencias de seguridad con las agencias de Estados Unidos, sí o no. Quiero ceder soberanía a cambio de tener mayor gobernabilidad y mayor desarrollo económico. Sí. Es un dilema que tiene que resolver de manera pronta. Vaya situación. Ya Marco Rubio está por llegar, va a tener reuniones privadas. Mañana se reúne este miércoles con la presidenta Sheinbaum. Vamos a esperar con mucha atención qué es lo que ocurre después de esta visita del secretario de Estado de los Estados Unidos. Tulio, Clemente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Un tema muy importante, el análisis del informe y los temas de
seguridad. Hasta aquí este espacio de información. Gracias por estar con nosotros. Continúe en Mega Noticias. Soy Alberto García Castillo. Gracias.